Hermano Julio, Dios lo bendiga. Pues aquí le doy paso para que nos salude y nos comparta la ponencia. Y muchas gracias, mi hermano, por aceptar esta invitación. Amén, hermano Jason, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Saludo a todos los hermanos, a todos los jóvenes de la iglesia Iput Belén Fátima en Medellín. Qué grande bendición poderles saludar, qué grande bendición poder estar con ustedes en esta noche y más para hablar acerca de nuestra fe y para hablar acerca del tema del arrepentimiento, que es un tema precioso, es un tema fundamental en cuanto a lo que nosotros tenemos que conocer de la palabra del Señor. El arrepentimiento es una de las doctrinas fundamentales de la Escritura. Todos nosotros debemos conocer bien acerca del arrepentimiento, porque esto lo debe conocer todo cristiano. La Biblia habla de unas doctrinas fundamentales y el arrepentimiento es una de ellas. El tema al que me han invitado a hablar en esta hora, en este foro, es por qué debemos arrepentirnos. Cuando nosotros estamos hablando acerca de por qué debo arrepentirme, pues lo primero que tenemos que saber es de qué estamos hablando cuando hablamos del arrepentimiento. Hay unas definiciones que he traído aquí de varios autores. Vamos a leer esta definición del Diccionario Bíblico Nelson, donde dice que el arrepentimiento indica un cambio de parecer, un repudio del pecado para volverse a Dios. Fíjense ustedes aquí las palabras claves. Dice cambio de parecer. También dice repudio del pecado. Y se habla de volver a Dios. También tengo otra definición tomada del libro El Nuevo Nacimiento, página 72, por David Bernard. Dice que el arrepentimiento es apartarse del pecado. Fíjense ustedes aquí en la palabra clave, apartarse. El arrepentimiento es apartarse del pecado y acercarse a Dios. En el arrepentimiento, el hombre confiesa el pecado, decide apartarse de este, lo deja y rehúsa aceptar su dominio. Muere a los deseos del hombre viejo y decide vivir para Dios. En ese momento, la muerte de Cristo en la cruz se hace eficaz para darle el poder de romper la esclavitud del pecado en su vida. Entonces, en esta definición que vemos acá, tengo estas palabras claves. Habla de apartarse. ¿Apartarse de qué? Del pecado. Habla de acercarse. ¿Acercarse a quién? A Dios. Habla de una muerte a los deseos del hombre viejo. Y habla de romper con la esclavitud del pecado. Entonces, se está hablando aquí de una definición de lo que bíblicamente es el arrepentimiento. Muchos teólogos han nombrado 3 aspectos necesarios del arrepentimiento. O sea, para que haya un arrepentimiento genuino, se habla de 3 aspectos necesarios. Primero, un cambio intelectual, o sea, un cambio de ideas, de lo que nosotros tenemos en nuestra mente. ¿Sí? Un cambio de las ideas, de los pensamientos. Un cambio emocional, que tiene que ver con un cambio en nuestros propios sentimientos. Y también tiene que ver con un cambio volitivo, o sea, un cambio voluntario, un cambio de la voluntad, un cambio voluntario de nuestro propósito de vida. Esto corresponde al mandamiento de la Biblia, que nos dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es decir, una persona que se ha arrepentido debe tener ese deseo de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Es decir, esa persona ha tenido un cambio intelectual, lo cual implica con toda nuestra mente. ¿Sí? Tiene que haber tenido un cambio emocional, lo cual implica con todo nuestro corazón. ¿Sí? Y tiene también que tener un cambio volitivo, lo cual tiene que ver con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Y con toda nuestra alma. Básicamente, entonces, el arrepentimiento es un cambio de mente, de corazón y de dirección. Es decir, para que haya verdaderamente un arrepentimiento, tiene que cambiar la mente, tiene que cambiar la forma de pensar, tiene que cambiar la forma también de expresar nuestras emociones y tiene que haber un cambio de dirección, que es el cambio en la voluntad del ser humano.
¿Por qué debemos entonces arrepentirnos o por qué yo debo arrepentirme? Es la pregunta que estamos respondiendo, pero ya hemos explicado primero qué significa el arrepentimiento para que sepamos de qué estamos hablando. ¿Por qué tengo que arrepentirme? Pues la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Lo dice Romanos capítulo número 3, versículo 10. También dice, ¿quién podrá afirmar que hay un justo? Dice Proverbios 29. Dice la palabra del Señor mostrando que todos los seres humanos han sido injustos alguna vez, que todos los seres humanos hemos pecado alguna vez. Y entonces por eso dice Proverbios 29, ¿quién podrá afirmar que hay un justo? El pecado entró con el primer hombre, según nos enseña Génesis, capítulo número 3, versículo 6, y a través de la entrada del pecado al mundo, la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos han pecado. Lo dice Romanos, capítulo número 5, versículo 12. Todos hemos pecado y mientras no entremos al plan de salvación, estamos perdidos, ¿sí? Todos hemos pecado, la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo número 7, versículo 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Miren bien este texto de la palabra del Señor. Mire, puede que haya gente justa en la tierra, ¿cierto? Que procure hacer justicia, que procure vivir bien. Pero la Escritura dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, una persona por más limpia, por más pura, por más justa que sea, de todas maneras ha cometido pecado alguna vez en su vida. Y miremos este ejemplo. Póngale cuidado aquí este ejemplo tan interesante, tomado del artículo del hermano Juan Ríos Reyes, Todos somos pecadores, que hace una excelente presentación acerca de por qué tenemos que arrepentirnos. Calcule usted sus pecados por día. Si solamente pecáramos una vez por día, aunque es un hecho que el hombre sin Dios peca más de una vez por día, pero pongamos solamente que si hubiese pecado una vez por día, entonces en un año hemos cometido 365 pecados. En 10 años serían 3.650 pecados. En 20 años serían 7.300 pecados. Y en 40 años serían 14.600 pecados si los pecados hubiesen sido una sola vez por día. Y sin embargo, hay gente que nos está diciendo, ¿yo de qué me tengo que arrepentir si yo no robo, si yo no mato y si yo no le hago mal a nadie? Pues de todas maneras, si hubiese cometido por lo menos un pecado al día y esa persona tuviese 40 años, ¿sí? Entonces podríamos estar hablando de unos 14.600 pecados al día. Hubiéramos podido estar haciendo una aproximación así muy a grosso modo. ¿Sí? Lo que queremos mostrar con esto acá es que la gente no se puede justificar delante de Dios. Lo que estamos mostrando es que todos somos pecadores y por lo tanto todos necesitamos del arrepentimiento. En Juan 8:34 vemos nosotros que Jesús está hablando con personas del pueblo de Israel que se justificaban a sí mismos y ellos decían que no se tenían que arrepentir de nada porque el padre de ellos era Abraham. Fíjense ustedes en esto. Yo no me tengo que arrepentir de nada porque mi padre es Abraham. O sea, que tiene que ver Abraham. Abraham practicó su propia justicia. ¿Sí? Abraham practicó la propia justicia de Abraham, que es la que lo va a justificar a él. Pero nadie se podía estar justificando simplemente por ser un descendiente de Abraham. Y Jesucristo les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No se pongan ustedes a pensar que porque Abraham tienen por padre que ustedes no se van a condenar si ustedes están pecando, ustedes también se van a condenar. Y entonces también hay gente que está diciendo, no, es que yo tengo mi religión, es que yo tengo mi forma de vida, es que yo tengo mi filosofía de vida y se están justificando a sí mismos, pero cada quien tiene que dar cuentas a Dios de sus propios pecados. Cada uno dará cuenta a Dios, ¿sí? Aquí no podemos nosotros poner que mi religión, que mi filosofía, que mis padres, que mis tradiciones, no. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios y por eso dijo el Señor, de cierto os digo,
Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Es decir, puede ser el pecado más sencillo, aparentemente, ante los ojos de los hombres, porque pecados sencillos no hay. El pecado realmente es una falta contra la ley de Dios, ¿sí? Es un rechazo, al amor de Dios. Y entonces el pecado es el mal más grande que tiene la humanidad. Entonces, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, así lo dijo el Señor. Ustedes no se pongan aquí a sacar disculpas. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado, ¿sí? O si no, lo dejaría de practicar. ¿Por qué practica el pecado? Porque le está obedeciendo al pecado. Se ha vuelto un esclavo del pecado. Entonces, por esa razón, por ser pecadores, necesitamos arrepentirnos. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, los que hemos llegado a Cristo sabemos que estamos en Cristo, sabemos que somos de Él. Pero la verdad es que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está sometido al maligno. Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, que alguien que no ha entregado su vida a Dios, que no ha venido al arrepentimiento, que está antes de pronto justificándose y diciendo que no necesita arrepentirse, en realidad está demostrando que él no es de Dios. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Fíjense en este otro texto de la Escritura que se encuentra en el Evangelio según Lucas, en el capítulo número 13, en los versículos del 1 al 5, donde dice la Escritura: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Estaban hablando de una cosa atroz que había ocurrido. Pilato mató a unas personas y la sangre de esas personas las mezcló con unos sacrificios que ellos mismos iban a ofrecer, o sea, sacrificios de animales, y se mezcló la sangre de ellos con la sangre de esos sacrificios. Entonces Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Eran 18 personas que les cayó una torre encima. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay desastres naturales que han ocurrido y hay situaciones bien difíciles a las cuales las personas se han tenido que enfrentar. Y entonces muchas veces la gente se justifica diciendo que esos que murieron tenían que morir porque eran malos. Escuché en cierta oportunidad cuando hubo el terremoto en Armenia y se decía que el terremoto en Armenia tenía que ocurrir porque era que allá había mucho pecado. Pero resulta que el pecado abunda en toda parte. Es decir, nosotros no podemos estarnos justificando y diciendo esa gente se murió porque eran pecadores, y el Señor dice: ¿será que estos eran más pecadores que todos los demás porque les pasaron estas cosas? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que si la gente no procede al arrepentimiento, lo único que le queda es perecer, lo único que le queda es una condenación eterna. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo número 26, en el versículo 18, dice que cuando Dios llamó a Pablo, lo llamó para que él predicara en este sentido. Dice, para que abra sus ojos, los ojos de la gente a la cual él iba a predicar. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y precisamente lo que le ocurrió al apóstol Pablo, que Dios lo llamó para que anunciara el evangelio, para que abriera los ojos de la gente, para que las personas se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, es lo mismo para lo cual nosotros hemos sido llamados. Nosotros hemos sido llamados para lo mismo, para anunciarle a la gente que la gente necesita reconciliarse con Dios. Por eso, al igual que el llamamiento de Pablo,
también nosotros hemos sido llamados para abrir los ojos de la gente, para que la gente se conviertan de las tinieblas a la luz y para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26-20, ahí se está viendo que Pablo está anunciando eso para lo cual fue llamado. Y entonces Pablo predicó a todos los que lo escuchaban que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjense ustedes que el arrepentimiento es fundamental para poder hacer parte del reino de Dios, para poder hacer parte de la iglesia, porque si uno no se arrepiente, no puede hacer parte del pueblo de Dios, no puede hacer parte de la iglesia. Incluso, como les decía al principio, en Hebreos capítulo número 6, en el versículo 1, se dice que una de las doctrinas fundamentales de la iglesia es el arrepentimiento de obras muertas. Eso nosotros debemos predicarlo siempre. Hoy en día, lamentablemente, estamos viendo mucha gente que se dice cristiana, pero que no ha tenido un verdadero arrepentimiento. Es decir, hay iglesias que se llaman cristianas, pero no están predicando la necesidad de un verdadero arrepentimiento y por tanto la gente entonces no está entrando al cristianismo. Son solamente grupos que se llaman cristianos de título, pero en realidad no vemos en ellos unos verdaderos frutos, un verdadero nacimiento, porque el arrepentimiento es fundamental. La gente para poder venir al pueblo de Dios necesita, primero que todo, estar arrepentida. Ya para concluir, entonces, vamos a concluir aquí. ¿Qué es el arrepentimiento entonces? El arrepentimiento es el reconocimiento del pecado. Primero que todo, para que una persona pueda arrepentirse, necesita reconocer que es un pecador. Mientras la persona se justifique a sí misma y esté diciendo que no necesita del arrepentimiento, pues ¿cuál arrepentimiento va a haber? Mientras la persona no se reconozca a sí mismo una pecadora, pues no va a poder venir al arrepentimiento. El Señor Jesucristo por eso dijo a unos hombres que estaban diciendo que eran muy justos, que ellos eran unas personas que hacían muchas obras para Dios, pues entonces Él le dijo, bueno, está bien, pues ustedes no necesitan de mí, pues yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, lo dijo el Señor, ¿sí? El Señor está buscando es a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento también implica una confesión de los pecados, ¿sí? Si no se hace confesión de pecados, no hay verdadero arrepentimiento. Una persona verdaderamente arrepentida confiesa sus pecados delante de Dios. Dice que le dice al Señor que le ha fallado y que desea, ¿cierto? Que desea que Dios perdone sus pecados, por eso se los confiesa, para que Dios se los perdone. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El arrepentimiento también implica una contrición por el pecado. Es decir, que la persona siente una tristeza por haber pecado, que la persona se siente mal por haber pecado. Eso significa una contrición. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjense que cuando hay una persona que verdaderamente está contrita delante de Dios, la Biblia dice que Dios no lo va a despreciar. Entonces, el arrepentimiento implica una verdadera contrición por el pecado. Y el arrepentimiento también implica la decisión de dejar el pecado, ¿sí? Es la decisión de vivir una vida nueva en Cristo Jesús. El mismo versículo que ya habíamos visto anteriormente ahí, dice Proverbios 28:13, mas el que los confiesa y se aparta, mire que está hablando de apartarse del pecado, dice, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces el arrepentimiento implica un reconocimiento del pecado, una confesión de los pecados, una contrición por el pecado y la decisión de dejar el pecado. Hasta aquí entonces la ponencia que traía para esta hora. Entonces ya podemos pasar a la parte del foro, a la parte de responder sus preguntas, sus inquietudes. Entonces le pedimos a nuestro hermano Jason para que él nos ayude en la moderación de este evento.
ya podemos iniciar. Entonces, si en este momento alguno ya quiere iniciar con su pregunta, mi hermano, está en el momento para hacerlo. Amén. Dios le bendiga, hermano Julio. Saludos. Hermano Julio, le hago una pregunta. Tengo una inquietud. El arrepentimiento obviamente es importante. ¿Qué tan importante es el bautismo en el arrepentimiento? Es decir, si una persona se arrepiente, no tiene de pronto un pastor cerca, y de un momento a otro, al otro día, vino el Señor por la iglesia, ¿esa persona puede ser salva o lo obliga a que el bautismo sea algo, o sea, primordial en el arrepentimiento? Dios le bendiga. Amén. Gracias por la pregunta. Todos los requisitos del plan de salvación son necesarios y son importantes y todos debemos predicarlo nosotros. Nosotros estamos en la obligación de predicar la verdad completa de la salvación. No podemos recortarla, no podemos mocharla, no podemos sacar una tijera y cortar partes de la Biblia de acuerdo a nuestro gusto o a las situaciones que se presentan. Lo que nosotros tenemos que entender siempre es lo siguiente, que nosotros estamos en las manos del juez más justo que hay. Dios sabe darle a cada quien lo que verdaderamente le corresponde. Pero nosotros no estamos llamados a, digamos, a hablar sobre posibles excepciones sobre el plan de salvación, porque nosotros nuestra obligación es predicar completamente la palabra del Señor. Vean, generalmente cuando se habla acerca de todos los requisitos del plan de salvación, especialmente lo que corresponde al bautismo, entonces se presentan preguntas como esas, circunstancias como esas. Una persona se arrepintió de verdad y iba rumbo a su bautismo, pero en ese momento en que iba para su bautismo pasó un carro, lo atropelló, lo mató, entonces la persona se va a condenar o se va a salvar. Bueno, lo que nosotros tenemos que decir es que esa persona está en las manos de Dios, que conoce los corazones de los hombres y que sabe lo que verdaderamente hay en los corazones de los hombres, y Dios sabe, ¿cierto? Dios sabe en su infinita misericordia si Él ha de darle la salvación a esa persona o no. Pero nosotros, como iglesia, estamos llamados a predicar el plan de salvación completo siempre. Porque si nosotros estamos justificando excepciones al plan de salvación, entonces vamos a terminar a lo último ya no predicando el plan de salvación, sino predicando cualquier cosa. Y por eso nosotros tenemos la responsabilidad de predicar siempre la verdad completa, ¿sí? Dejemos las cosas en las manos de Dios, que Él es el que finalmente sabrá las cosas, pero nuestra obligación como iglesia es predicar la verdad completa. ¿Qué es el arrepentimiento? Como hemos visto acá, el arrepentimiento es morir al pecado. Es morir al pecado. Si alguien verdaderamente ha muerto al pecado, está verdaderamente arrepentido. ¿Qué hay que hacer con un muerto? ¿Qué hay que hacer con un muerto? Lo que se hace con un muerto es sepultarlo, ¿cierto? Se sepulta al muerto y eso precisamente es lo que implica el bautismo. Es sepultar al muerto para que esa persona que ha muerto a su pasada manera de vivir, a su vieja manera de vivir, pueda morir, ¿cierto? Para que pueda surgir un nuevo hombre a través del bautismo, un nuevo hombre, haya un nuevo nacimiento, ¿sí? Y por eso la palabra de Dios habla del viejo hombre y del nuevo hombre, pero el nuevo hombre nace en el bautismo, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que predicar esa verdad siempre, tanto la verdad del arrepentimiento como la verdad del bautismo. Porque entonces también habrá gente que nos dirá, entonces es que no es necesario arrepentirse. Mire que había una persona que ese día iba para un culto y entonces iba para un culto donde había un predicador muy bueno y ese día esa persona se iba a arrepentir. Pues parecía que se iba a arrepentir, ¿cierto? Pero resulta que no se arrepintió porque pasó un carro y lo mató. Entonces el arrepentimiento será necesario o no será necesario. ¿Sí? Si nos ponemos a buscar excepciones a la predicación del plan de salvación, pues entonces vamos a justificar una cantidad de excepciones y entonces al último vamos a terminar predicando cualquier cosa menos el plan de salvación que Dios nos ha encargado. Entonces nosotros tenemos que predicar el arrepentimiento, tenemos que predicar el bautismo en agua en el nombre de Jesús, tenemos que predicar que la gente debe recibir el Espíritu Santo, tenemos que predicar que la gente debe perseverar hasta el fin. Tenemos que predicar siempre la verdad completa, porque si no predicamos la verdad completa, al último vamos a terminar predicando nada. Y vamos a terminar como las iglesias
que hoy en día ya no están predicando el arrepentimiento. Entonces me pregunto yo, ¿qué clase de iglesias son esas? Donde no se está predicando el arrepentimiento, donde se le dice a la gente que viva como quiera. Usted es cristiano, usted puede estar tomando cerveza, usted puede estar emborrachándose, embriagándose y haciendo una cantidad de cosas más. No se preocupe, no hay que ser tan exagerados. Dios nos quiere y nos acepta de cualquier manera. Entonces, pienso que es muy delicado que nosotros estemos pensando en excepciones, porque si vamos a justificar una y otra excepción, entonces no vamos a terminar predicando nada. Lo importante es lo siguiente: Dios juzgará a cada persona de acuerdo a la revelación que esa persona recibió de él, ¿cierto? Y de acuerdo a cómo obedeció a esa revelación que Dios le dio. Y entonces Dios los juzgará. Pero nuestra obligación como iglesia es predicar el plan de salvación completo, ¿sí? ¿Qué tal nosotros empezar a quitarle entonces? No, entonces no se necesita la fe en Cristo Jesús. Entonces no se necesita tal cosa y la otra, porque entonces, como le digo, corremos el riesgo de terminar predicando nada, de terminar predicando cualquier cosa, entonces finalmente, por las excepciones que comenzamos a aparentemente nosotros encontrar. Alguien decía en alguna oportunidad que nosotros no debemos buscar ser más justos que Dios. Si Dios nos mandó a nosotros a predicar el plan de salvación completo, prediquémoslo completo, ¿sí? Y no nos pongamos a recortarle ninguna de sus partes. Eso sería la respuesta que daría a esa pregunta. Bendiga, hermano, muchas gracias, muy claro. Muchas gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Julio. Bueno, ¿alguien más que tenga de pronto una pregunta? Yo tengo una. Sí, igual, si alguien tiene una pregunta, puede habilitar su micrófono. Yo tengo una pregunta para el hermano Julio. Como arrepentimiento es cambio de dirección, según lo que estábamos viendo. Cuando una persona pues no se ha decidido a seguir al Señor, pero dice, me arrepentí y le seguí, y ya ahora le sigo, pues que esa fue como la forma que le hicimos todos, pero hubo cosas que todavía seguíamos haciendo. ¿Eso quiere decir que no nos arrepentimos completamente? Pues, por ejemplo, dejamos de hacer varias cosas, pero sí hay algunas que tal vez quedaron. Tal vez mentíamos, tal vez seguimos haciendo cosas. ¿Eso significa que no nos arrepentimos completamente? ¿O cómo sería ahí, hermano Julio? Significa que nosotros tenemos que entender que, como decía el apóstol Pablo, que en nosotros hay una lucha, que nosotros tenemos una naturaleza humana caída, ¿cierto? Hay una naturaleza humana caída que nos lleva o que nos quiere conducir al pecado, pero también en nosotros hay ya una esperanza. Eso es lo que tiene el cristiano. Tiene también el deseo de agradar a Dios. Entonces, cuando una persona se ha arrepentido, él está pensando diferente. Él está diciendo, ahora yo voy a luchar por mi salvación, ¿sí? Mientras antes la persona estaba completamente rendida al poder del pecado, esclavizado completamente al pecado, ahora la persona tiene un deseo, tiene una aspiración, ¿cierto? De una buena conciencia para con Dios. Y a pesar de que la persona tenga esa lucha interior entre sus miembros, de todas maneras la persona desea agradar a Dios y sabe que si ha cometido pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿cierto? La palabra de Dios no dice que una persona que se ha arrepentido verdaderamente no pueda volver luego a pecar. Eso no está diciendo la palabra de Dios. La Biblia no dice eso, sino que la palabra de Dios dice que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, cada uno de nosotros debe confesar sus pecados y todos los días estar en ese deseo de agradar al Señor y Dios. La vida cristiana ciertamente es una vida, como dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, es como la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, el creyente empieza dando unos pasos donde puede equivocarse, donde puede caerse. Haga de cuenta una persona que ha nacido como cuando uno ve a un bebé, ¿cierto? Que comienza a intentar caminar y se cae y vuelve, se para, intenta, hasta que finalmente puede caminar un poco mejor, pero en la medida en que él va creciendo y se va desarrollando, debe caminar mejor. Ahí es donde uno ve que una persona se ha verdaderamente arrepentido, porque su deseo es superarse todos los días, ser mejor, buscar el crecimiento y el perfeccionamiento cristianos.
pero no una persona que dice que se ha arrepentido y que entonces uno lo ve otra vez en una condición incluso peor que en la que tenía antes de cuando decía que se arrepentía. No, el arrepentimiento se ve, se nota, ¿cierto? Porque la persona está luchando, se está esforzando, porque hay un cambio en su voluntad, en sus pensamientos, en sus emociones, porque dice, ahora empecé una lucha y me comprometo a esta lucha, ¿cierto? Sé que en mis miembros hay una fuerza que me quiere llevar hacia el pecado, pero también sé que si me meto en Cristo Jesús y me fortalezco en Él, yo voy a ser un vencedor. Entonces, eso es lo que implica un verdadero arrepentimiento. Uno tiene que ser muy cuidadoso, porque así como hay gente que llega a la iglesia, se arrepiente y crece más rápidamente que otros, hay otros que son un poco más, digamos, hay gente que lo sorprende a uno tan recién llegada a la iglesia ya demostrando tantos dones, tantos talentos, tantas virtudes, y otros que van un poco más lento, pero lo importante es que todos tengamos la aspiración de una buena conciencia, el deseo de ser mejores, el deseo de verdaderamente rendir nuestra vida a Cristo, y Cristo Jesús nos va enseñando y nos va ayudando a mejorar esas imperfecciones que nosotros tenemos, pero que finalmente si nosotros nos vamos rindiendo al Señor, vamos a lograr ser unos vencedores y unos cristianos de poder y unos cristianos maduros, ¿sí? Y verdaderamente el cristiano debe ir mostrando un crecimiento, un desarrollo. Y ahí es donde uno ve una persona que esté verdaderamente arrepentida, que es una persona que está comprometida. Está comprometida, dice, yo de verdad estoy comprometido a seguir a mi Señor y mi Dios porque yo lo amo. Yo sé que en mí hay limitaciones, yo sé que en mí hay situaciones que son difíciles, que me inclinan o que me quieren llevar, una fuerza que hay en mí que me quiere llevar hacia el pecado, pero yo estoy comprometido a luchar por la salvación que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Eso es lo que significa un verdadero arrepentimiento, ¿sí? No que nosotros no podamos volver a pecar, porque es que eso es imposible. Eso no ocurre en ninguno, ¿cierto? Todos los creyentes han venido en un proceso de madurez. Uno ve cristianos ya, digamos, maduros y fuertes y gente de mucho ejemplo, pero hay que ver cómo fueron también los inicios de la vida de ellos. Ciertamente, si les preguntamos a ellos cómo fue, ellos nos van a contar que también tuvieron algunas situaciones que fueron complicadas, pero que con el paso del tiempo y a través de rendir su vida al Señor, ellos aprendieron a vivir una vida cristiana victoriosa, dejando que también el Espíritu Santo de Dios les fortaleciera, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo presente. Amén, hermano Julio, me queda clarísimo. Pero a la vez me surge una pregunta más para hacerla. Estamos hablando de arrepentimiento, que es cuando, cierto, que cuando usted lo mencionaba, cuando uno antes no pensaba ni se guiaba buscando al Señor, sino que ni siquiera sabía. Y entonces se arrepintió y ya lo mira, y usted me dice, pues ya piensa en mejorar su vida. Entonces, ¿el arrepentimiento se da una sola vez o cada vez que peco es otro arrepentimiento? ¿O cómo es ahí, hermano Julio? Vea, el arrepentimiento se da, digamos, hay algo que marca nuestra vida cristiana, ¿cierto? Cuando nosotros no conocemos del Señor, cuando no sabemos del Señor y nosotros rendimos nuestra vida al Señor, o cuando hemos venido oyendo de Dios desde hace tiempo, pero no hemos tomado una decisión, y en ese momento decimos, hoy voy a tomar una decisión por Cristo, yo verdaderamente le voy a seguir. Ese es el arrepentimiento crucial en nuestra vida, porque implicó el cambio de vida, el cambio de dirección, nuestro cambio de actitud hacia Dios, ¿cierto? Ese arrepentimiento marcó, digamos, es uno de los hitos en nuestra vida, es uno de los momentos claves de nuestra vida, porque en ese momento decidimos seguir a Cristo. Puede ser que una persona de tiempo venga oyendo de Cristo, escuchando del Evangelio, escuchando el plan de salvación, y esté ahí dudoso y no tome la decisión todavía. Pero llegó un momento de la vida en que dijo, yo voy a tomar esta decisión y me voy firme con Cristo. Ahí empezó un verdadero arrepentimiento desde ese momento. Pero ciertamente en nuestra vida cristiana tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Constantemente si hubiésemos pecado. Fíjese que cuando la palabra de Dios dice, habla acerca de esto del pecado, el apóstol Juan en sus cartas está diciendo que los cristianos no son pecadores, es decir, no hay gente que se deleita pecando, no hay gente que quiere vivir pecando, pero dice, pero si alguno hubiere cometido pecado, ¿cierto?
si alguno hubiere cometido pecado, entonces dice que debemos arrepentirnos, porque sabemos que nosotros tenemos en Cristo Jesús la salvación para nosotros. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero él ha dicho desde antes que los cristianos no son gente que practique el pecado o que se la pase pecando, porque la vida cristiana no consiste en eso. Pero si hubiese ocurrido, ¿cierto? Entonces la gente debe arrepentirse nuevamente, debe arrepentirse y no demorarse, porque el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces la respuesta es que ciertamente hay un momento de arrepentimiento que marca un hito en nuestra vida, porque es el cambio de vida, el deseo de vivir una vida nueva en Cristo Jesús, pero durante toda nuestra vida cristiana nosotros debemos también arrepentirnos delante del Señor cuando hubiésemos cometido algún pecado, ¿sí? Entonces debemos arrepentirnos delante del Señor. Lo peor que puede hacer un cristiano es pensar que no debe arrepentirse cuando lo tiene que hacer, ¿sí? Porque mientras no los confiese, ¿sí? Es que está diciendo ahí, el que los encubre no prosperará, ¿cierto? El texto que nosotros estábamos citando de Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, daríamos respuesta a esa pregunta de esta manera. Amén, hermano Julio. Me queda clarísimo también. Listo, mis hermanos, pues queda aquí abierto el micrófono nuevamente. Si alguno tiene una pregunta, bien pueda, mi hermano la puede hacer, la puede escribir. Aquí nuestro hermano Julio está respondiendo a nuestras preguntas. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, Amén. una pregunta. Generalmente el arrepentimiento se genera cuando hay pecado en el ser humano. ¿Se podría como hablar de alguna edad, a partir de qué edad en adelante podría como surgir ese arrepentimiento en la vida de alguien? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, pero también es una pregunta que tenemos que decir que eso depende de cada quien. Como precisamente todas las personas se desarrollan de una manera distinta, algunos alcanzan un grado de madurez muy rápido y otros alcanzan un grado de madurez un poco después. Entonces es bastante difícil decir es a esta edad, porque eso cambia. Eso cambia de acuerdo con una persona y con otra. Pero lo que sí es cierto es que llega un momento en la vida en que la persona se reconoce y sabe que está pecando. O sea, la persona es consciente de que está haciendo el pecado voluntariamente. A partir del momento en que la persona reconoce que está haciendo el pecado voluntariamente, desde ese momento esa persona ya es un candidato al arrepentimiento, ¿sí? Y la persona debe arrepentirse. Pero decir una edad específica es bastante difícil, es bastante complicado, porque todos maduramos o nos desarrollamos de una forma distinta. Pero que vamos a llegar a una edad donde ya vamos a estar siendo responsables de nuestros propios pecados, sin duda alguna. Va a llegar una edad en la que ya nosotros tenemos que arrepentirnos, y Dios mismo también, como dice la Escritura, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿cierto? Pero no me atrevo yo a decir una edad. Eso es bastante complicado, bastante difícil. En realidad que no se puede dar, ¿sí? Nosotros sabemos que los niños tienen una forma de pensar muy distinta, aunque ellos a veces saben que están haciendo cosas malas, de todas maneras la mente de los niños es muy distinta, es muy diferente. Pero llega un momento en que la gente ya llega a su adolescencia y por ahí ya comienza a ser responsable de sus maldades. Pero de edades específicas, no porque todos nos desarrollamos diferente. Entonces, por eso ni siquiera en la Escritura se dice a partir de tal edad. Mucho menos alguien que enseñe la palabra de Dios va a inventarse algo que la Escritura no dice, y entonces eso no se puede decir, no se puede hacer, ¿cierto? ¿Hay algún hermano que tenga otra pregunta aquí para realizar? Bien pueda, lo puede hacer. Bueno, otra vez, presente. Bueno, hay pecados, hermanos. Bueno, lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo
donde es multicultural, de acuerdo a las naciones, de acuerdo a los países, de acuerdo a las tantas cosas. Hay pecados que en Colombia son pecados, pero en otros lados no son tan pecados. Entonces, ¿en qué momento me arrepiento yo de algún pecado que es solo cultural y no bíblico, por ejemplo? Pues, o que se da por entendido que es pecado, pero en el contexto cultural. No es un pecado que que esté descrito en la palabra del Señor, ¿cierto? Sino que en el contexto cultural en el que nos encontremos se ha dado por entendido que es pecado, ¿cierto? O algunos pastores o algunos hermanos lo tienen por pecado, pero digamos que para un nuevo creyente todavía no siente en su conciencia que esté pecando contra el Señor, realizando cierto tipo de acciones. Entonces, digamos que un pastor o un hermano que lleve más trascendencia en la iglesia, consideraría que esta persona no se arrepintió totalmente. ¿Cómo sería el arrepentimiento para esta persona? Parcial, acerca de esos pecados que serían más de conciencia que descritos en la Biblia. Bueno, nosotros tenemos que tener a la Biblia siempre como nuestra guía, como nuestra base, como nuestro fundamento de doctrina, ¿cierto? Sabemos nosotros que lo que enseña la palabra del Señor, eso es lo que es la verdad. Si nosotros nos ponemos a inventar pecados, vamos a terminar también en problemas. Si, por ejemplo, nos inventamos que tomar café caliente, como por ejemplo dicen los santos de los últimos días que es pecado, pues entonces vamos a terminar nosotros legislando un montón de cosas que no están en la palabra del Señor y que finalmente eso no va a traer ningún bienestar y ninguna cosa buena para la iglesia de Dios. Por ejemplo, grupos menonitas dicen que tener un celular es pecado, que porque la tecnología es pecado, y entonces ellos procuran ir a meterse por allá en medio de la selva y esconderse y tener la tecnología del siglo XVI o del siglo XVII, bueno, que porque esa tecnología no es pecado, pero la nueva sí es pecado. O sea, pueden tener arados, pueden tener algunas máquinas y todo eso, eso no es pecado, pero tener tecnología como un computador o tener un celular es pecado. Si nosotros llegamos a ese tipo de extremos, vamos a terminar en problemas graves, porque eso ya no se llama... Ya eso se llama el legalismo, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a inventarnos nuestras propias legislaciones y no le hacemos caso a lo mismo que dice la palabra del Señor, y entonces como el Señor Jesucristo fue un revolucionario total. El Señor Jesucristo, por ejemplo, en una ocasión se ve que le dicen a él: Señor, ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos para comer? Están comiendo con manos impuras. Y entonces el Señor Jesucristo les dijo: ¿y ustedes por qué han cambiado la verdad de Dios por las tradiciones de unos ancianos? ¿Sí? Entonces, él mismo llegó y fue, digamos, un revolucionario que, enfrentó unas tradiciones que la gente venía diciendo que eran pecado, y él mostró que eso no tenía ningún pecado. O sea, que comer el pan con unas manos sin lavarse, el mismo Señor Jesucristo dijo, eso no es lo que contamina al hombre, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre, porque los adulterios, los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, las prevaricaciones, todo fue del corazón del hombre, y eso es lo que verdaderamente contamina al hombre, de manera que el hombre debe cambiar es su corazón. Entonces, si nosotros nos ponemos a inventarnos pecados, y luego le decimos a la gente que se arrepienta de esos pecados que nosotros nos inventamos, pues nosotros estamos enseñando otro evangelio, otra palabra, otra cosa que no es la palabra de Dios. Yo creo que nosotros debemos ser muy cuidadosos y debemos enseñar a la gente a que la gente debe arrepentirse verdaderamente de lo que la palabra de Dios enseña, ¿cierto? Y la Biblia enseña cuál es el pecado. Y entonces nosotros, si lo encontramos aquí en la palabra del Señor, sabemos que es pecado. Si no, pues ¿cómo vamos nosotros a decir que eso es pecado o que no es pecado? Tenemos que tener cuidado con eso. Fíjense ustedes hasta dónde le han llegado los judíos, que pensaban que por Jesús haber hecho milagros el día de reposo, que eso era pecado, cuando el día de reposo fue hecho para glorificar y para exaltar a Dios. Es decir, la gente debía alegrarse, debía ponerse feliz de que en el día de reposo alguien que había estado enfermo durante un montón de años o había nacido paralítico pudiera caminar,
y el hecho de llevar su lecho y andar estaba era glorificando a Dios. La gente debía era darle gracias a Dios y glorificar al Señor, pero los otros, los que no creían en Dios, pensaban que eso era un pecado. Cuando Jesús le había dicho, levántate, toma tu lecho y anda. Y los otros decían, no puedes llevar el lecho porque es día de reposo. O sea, imagínense cómo los hombres habían cambiado la escritura, se habían inventado cosas que supuestamente eran pecado, cuando realmente eso no tenía nada que ver con la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser muy serios en la enseñanza de la palabra del Señor y no estarnos inventando pecados y no estar dejando que ciertos líderes también se están inventando pecados, sino que es lo que diga la palabra del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, en eso nosotros tenemos que ser serios. Claro, también la Biblia dice, la Biblia sí nos dice también una cosa, y nos dice que nosotros como creyentes también nos debemos a los demás. Es decir, cuando nosotros hemos llegado a Cristo, nosotros también debemos pensar en los otros. Porque aunque hay ciertas cosas que uno, digamos, en su vida cristiana o en su madurez cristiana se ha dado cuenta que no son pecado, pero que pueden, ¿cierto? Por alguna razón dañar la fe de otros. Entonces yo mejor no practico ciertas cosas por amor a los demás, porque también cada uno de nosotros se debe al otro, se debe al prójimo, se debe al hermano que todavía no tiene conocimiento de algunas cosas claras de la palabra del Señor. Y entonces si yo de pronto, por mi libertad cristiana, porque sé que algo no es plenamente malo y lo hago delante de otros a los que sí puedo afectar, entonces ahí sí se me puede constituir en un pecado. Verbo y gracia, lo que el apóstol Pablo dijo ahí, explicando en alguna oportunidad acerca de las comidas o de las carnes que se ofrecían a los ídolos. Y él dice, pues si yo llego y me dan un pedazo de carne, dice él, ¿cuál es el problema? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no es nada. ¿Un ídolo qué es? No es nada, no vale nada, no sirve para nada. Un ídolo no es nada. Entonces, si a mí me dan una carne, yo no me pongo a preguntar, oiga, ¿esta carne la ofrecieron a los ídolos? No, yo no me tengo que poner a preguntar eso. Se coma todo lo que usted quiera. Pero, dice, pero, ¿qué pensará su hermano si llega y usted de pronto está comiendo en un lugar donde no debería estar comiendo? Para usted no es un pecado ni ningún problema, pero de pronto el hermano lo ve a usted comiendo una carne y entonces él dice, ay, mira, el hermano está comiendo carne que puede ser ofrecida a los ídolos, entonces ¿será que yo también me puedo comer una carnita de esas y de una vez también voy y hago un saumerio o hago una ofrenda para el ídolo? Entonces puedo afectar a ese hermano que era débil en la fe y ahí tenemos que tener cuidado, ¿cierto? En esas cosas nosotros no podemos abusar de nuestra libertad cristiana por cuanto nosotros también nos debemos a los demás hermanos en la fe. Debemos pensar en cuidarles también a los demás, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser, pongamos un ejemplo ya a nuestro caso moderno, puede ser que alguien tenga mucha sed y entonces en un momento dado llegó a un lugar donde el único lugar donde vendían una gaseosa o un agua para tomar era una cantina. Entonces usted entró a la cantina y tomó el agua, usted no le importa la música, no le importa lo que está pasando allá adentro, usted simplemente va a tomar un agua y va a salir. Y eso no lo va a afectar en su vida cristiana, ni le va a dañar su relación con Dios. Pero ¿qué pasaría si un hermano llega, ¿cierto? Y lo ve a usted saliendo de la cantina y no entiende las circunstancias que han pasado y de pronto él era una persona que en su vida anterior era una persona que tenía un vicio con el licor y de pronto todavía está luchando con ese vicio, pues él qué va a pensar, no, pues me voy a tomar también una agüita como el hermano Julio César y luego él entra, se toma el agua, pero para él va a ser un problema, mientras que para mí no lo era, ¿sí? Y para él sí va a ser un problema, entonces yo también como me debo a él, debo cuidarle, debo tener cuidado de esas circunstancias que pudieran generar un problema para el hermano que todavía, digamos, en ese punto no ha tenido una completa madurez o un completo entendimiento acerca de estas cosas. Entonces, digamos, en ese sentido, nosotros sí nos debemos a los demás. Pero creo que si es un error que nos estemos inventando pecados, que entonces que un líder se inventa un pecado, que otro pastor se inventa un pecado, no. Los pecados son los que están en la Escritura y nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios enseña, porque si no vamos a terminar es en el legalismo y eso sería una cosa muy grave ya. Eso sería una cosa muy grave. Entonces ya nosotros poniendo nuestras propias leyes,
nuestras propias legislaciones por encima de la palabra del Señor. O sea, enseñando otro evangelio. Y inventándonos nuevos pecados para que la gente se arrepienta de ellos. Y de pronto de los verdaderos pecados que enseña la Biblia, entonces ahí sí ya no estamos diciéndole a la gente que se arrepienta. Entonces, corremos el riesgo de estar predicando otro evangelio. ¿Sí? Otro evangelio diferente. Esa es una cosa que debemos cuidarnos porque sería bastante grave. Muchas gracias, hermano. Bueno, mis hermanos, yo creo que tenemos un espacio para una pregunta más. El hermano Julio ha sido muy claro con las anteriores respuestas. Y ahorita que hablaba sobre esta, me recordaba una vez que pues, allá en la finca hay una iglesia, en la congregación, los pastores normalmente son muy estrictos, por ejemplo, con la vestimenta, y a los hermanos hombres no les permitían ponerse jeans. Entonces yo volví después de Manizales, yo volvía después de haberme bautizado y todo, y yo iba con jeans a la iglesia, y el pastor le decía a mi mamá, ¿y su hijo cuándo es que se va a arrepentir? ¿Cuándo es que se va a bautizar? Porque sí, habían cosas como esas. Pero ahí me surgía como una pregunta. Entonces yo si volviera a congregarme allá tendría que cambiar mi manera de vestir. Pues en los jeans, por ejemplo. Bueno, no es que tuviera que cambiarla así de una manera, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Radical, sino que lo que pienso yo es que usted debería, claro, uno llega y uno se debe a los demás. Entonces, si uno va a afectar la conciencia de los demás, pues también tiene que tener cuidado porque eso puede ser pecado, ¿sí? Eso sí puede ser pecado. Es decir, bajo las costumbres y las circunstancias de unas personas que están acostumbradas a unas cosas, uno debe ser cuidadoso. Pero eso no quiere decir que uno no pueda hablar en contra de eso o que uno no pueda expresar o manifestar su posición con respecto a ese tipo de cosas. Es decir, hay que también, así como uno en amor, ¿cierto? Se acomoda a ellos para no ofenderles, ellos también tienen que acomodarse en amor también a las cosas que también son mías. Y entonces uno lo que tiene que invitar a la gente es a escudriñar la palabra de Dios, ¿cierto? Para que todos podamos crecer en el conocimiento del Señor. Pero lo importante es no llegar y chocar y herir conciencias. Es que a veces también hay gente que utiliza la libertad cristiana y, digamos, en el sentido de que van y ofenden a su hermano y le pueden estar haciendo daño. Entonces, uno también tiene que ser en eso cuidadoso porque eso sí se puede constituir en un pecado. En un pecado se puede constituir. Pero nosotros estamos abiertos al diálogo. Tenemos que hablar también de la palabra del Señor. Tenemos que mostrar las cosas. Y tenemos que mostrar qué es pecado y qué no es pecado y qué cosas son verdaderamente costumbres. A las costumbres hay que atacarlas. A las costumbres nosotros tenemos que, a las tradiciones, tenemos que mostrarles que son simplemente costumbres y tradiciones y que si la palabra de Dios no está hablando específicamente en contra de ese tipo de cosas, simplemente, digamos, son unas costumbres que quizá en algún momento hicieron bien, porque la gente cuando asume una costumbre es porque en un momento dado esa costumbre, digamos, trajo bien. ¿Cierto? Comenzaron a practicar una costumbre porque les trajo bien, porque les ayudó en el momento en que ellos estaban predicando el evangelio, los guardó a ellos en el Señor y también ayudó a que mucha gente se pudiera convertir. Pero ¿cuál es el problema de las costumbres o de las tradiciones? Que con el paso del tiempo, esas costumbres o esas tradiciones que en un tiempo fueron buenas, que ayudaron, se pueden volver a ser una carga insoportable para las nuevas generaciones. Se puede volver en una cosa que ya se vuelve un fastidio y que incluso, en vez de estar haciendo bien para que la gente entre al reino de Dios, ahora se comienza a volver a ser un obstáculo. Entonces nosotros también como creyentes debemos ser muy inteligentes para aprender a detectar cuáles son esas costumbres, esas tradiciones, y nosotros sí estamos llamados a dar esos saltos, digamos, en cuanto a romper con tradiciones que pudieran en un momento dado estarnos haciendo daño. Si la tradición se volvió un problema, si vemos que la tradición realmente está haciendo que la gente no se convierta, está volviéndose un obstáculo para el evangelio, tenemos que comenzar a quitar eso, hablar en contra de eso para poderla quitar, ¿cierto? Sabemos que esos saltos generacionales no se dan de una vez, que eso se va dando poco a poco, pero alguien tiene que decirlo, ¿cierto? Alguien tiene que hablarlo, que la tradición no se confunda con la palabra de Dios. Porque entonces nosotros inventándonos pecados para que la gente se arrepienta, entonces predicando una salvación para que la gente se arrepienta de pecados que no son pecados,
Y mientras tanto, los verdaderos pecados sí los estamos dejando por ahí que prosperen y que no pasa nada. Entonces, en ese sentido, la iglesia tiene que ser inteligente. La iglesia está llamada a predicar la palabra de Dios. ¿Y dónde los encontramos? La palabra de Dios la encontramos en la Biblia. La Biblia habla de unos principios. La Biblia habla de unos mandamientos que nosotros debemos cumplir. En el Nuevo Testamento están los mandamientos para la iglesia. ¿Sí? En el Nuevo Testamento está todo lo que nosotros debemos cumplir como iglesia del Señor. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer caso a lo que nuestro Señor nos dijo. Pero sí es una responsabilidad de cada uno de nosotros de aprender a discernir lo que enseña la palabra de Dios y lo que los hombres han inventado. Pero ¿cómo lo sabemos? Pues cuando leemos la Biblia. Por eso es que otra invitación que yo les hago a los hermanos que nos están escuchando es que la Biblia hay que leerla, ¿sí? Porque entonces nosotros vamos a saber, si leemos la Biblia, qué es verdaderamente de lo que Dios nos dice que debemos cuidarnos, y que nosotros no estemos pensando que las palabras de un hombre, por más reputado que sea, por más reconocido que sea, que esas son las que tenemos que cumplir. No, son las palabras del Señor, ¿cierto? Entonces, discernir bien entre lo que enseña la Escritura y lo que verdaderamente los hombres han enseñado de su propio haber, de sus propios pensamientos. Pero sí tenemos que entender que hay costumbres que las costumbres se quedan porque funcionaron en algún momento. O sea, la gente las amó, la gente las tuvo, la gente se quedó con ellas porque funcionaron, porque estaban bien, porque eran lo mejor en un momento dado, porque se necesitaban en ese momento, ¿cierto? Pero llega un momento en que en nuevas circunstancias, en nuevas generaciones, eso comienza a estorbar. Y cualquier costumbre que comienza a estorbar, que la gente se arrepienta, que la gente se entregue al Señor, que la gente no se convierta al Señor, en ese momento nos damos cuenta nosotros que toca quitarlas. Toca comenzar a quitar cosas que ya son del propio haber de los hombres, no de Dios. ¿Sí? Pero la Biblia sí habla de un verdadero arrepentimiento. Y cualquiera que no se arrepienta verdaderamente no puede pertenecer al reino de Dios. Como dijo Jesús, si no os arrepentís, pereceréis. El que no se arrepienta va a perecer. ¿Sí? Gente que está diciendo que es cristiana y diciendo groserías a toda hora, y que son cristianos. Gente diciendo que son cristianos y vistiéndose de una manera deshonesta, exhibiendo el cuerpo de una manera deshonesta frecuentemente. Eso demuestra que no hubo un verdadero cristianismo. Gente que está hablando de arrepentimiento y están enseñando una cantidad de herejías, falsas doctrinas, enseñanzas torcidas, y no se quieren acomodar a la palabra de Dios. Pues eso no es arrepentimiento, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo decir que me arrepentí de andar enseñando un montón de herejías? Entonces, ¿cuál arrepentimiento? ¿Cuál arrepentimiento? Entonces, por eso nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor de verdad y con toda determinación, y diciéndole a la gente que hay que arrepentirse del pecado. Es el camino seguro para iniciar una vida cristiana victoriosa es tener un verdadero arrepentimiento. Amén. Amén, hermano Julio, muchas gracias. Entonces, pues, vamos a dejar hasta ahí. Hermano Julio, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Ha sido de gran bendición para nosotros, para entender que el arrepentimiento es necesario, que nosotros lo hagamos cada vez, también estemos ahí arrepintiéndonos de aquellas cosas que cometemos y nos van bajo la voluntad de Dios, y que lo sigamos predicando como un evangelio completo, como lo explicaba el hermano, y para que sigamos haciendo esto y cumpliéndolo y sabiendo que el arrepentimiento es necesario. Y como lo decía el hermano Julio, un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento ahí falso como lo hizo tal vez Judas, como lo hizo Saúl, se arrepintieron, pero pareciera que al final no se arrepintieron, sino que tiene que ser verdadero, ¿cierto?